El Tíber arrastraba sangre aquella madrugada del año 204 a.C., no sangre de batalla, sino algo más insidioso, el miedo líquido de una ciudad que veía aproximarse su extinción. Roma, la ciudad que conquistaba pueblos y doblegaba reyes, temblaba ante un enemigo que no podía ver ni combatir con gladios. Aníbal Barca, el cartaginés que había cruzado los Alpes con elefantes de guerra, llevaba 16 años devastando la península itálica. Pero no era el general púnico quien mantenía despiertas a las matronas romanas en sus lechos, sino algo anterior y más profundo, la ira de los dioses. Los prodigios comenzaron en primavera. Primero fue la lluvia de piedras sobre el monte Albano, luego las estatuas que sudaban sangre en los templos, después los nacimientos monstruosos, becerros con cabezas dobles, niños sin rostro. Los augures interpretaban las entrañas de animales sacrificados y llegaban siempre a la misma conclusión atroz. Los dioses inmortales habían retirado su protección de Roma. La ciudad que se creía destinada a gobernar el mundo había caído en desgracia celestial, y cuando los dioses romanos abandonaban a una nación, solo quedaba el abismo. Fue entonces cuando los quindecemviros, los sacerdotes custodios de los libros sibilinos, descendieron a las criptas prohibidas bajo el templo de Júpiter Capitolino. Estos pergaminos milenarios, escritos por la Sibila de Cumas en griego arcaico, contenían las profecías del destino de Roma. Nadie podía consultarlos excepto en las crisis más absolutas, cuando la existencia misma de la República pendía de un hilo invisible. Los sacerdotes pasaron 3 días en la oscuridad, descifrando versos críticos que ningún ciudadano común podría jamás contemplar. Cuando emergieron a la luz del sol, sus rostros estaban pálidos como la cera de las velas que los habían iluminado. El mensaje de los libros sibilinos era tan extraño como específico. Roma debía traer a la gran madre de los dioses desde Anatolia. No bastaba con adoptar su culto, no servía con construirle un templo. La diosa misma encarnada en una piedra negra sagrada que había caído del cielo en tiempos ancestrales, debía atravesar el Mediterráneo y entrar en Roma. Solo entonces, proclamaban los versos proféticos, Aníbal sería expulsado de Italia. Solo entonces los dioses volverían a sonreír sobre el Palatino. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. La piedra sagrada residía en Pesinunte, una ciudad remota en el corazón de Frigia, territorio del rey Átalo I de Pérgamo. Los diplomáticos romanos emprendieron el viaje más importante de su generación, cruzando mares infestados de piratas y tierras devastadas por la guerra. Llevaban consigo promesas de alianza, arcas de plata y la desesperación de una nación al borde del colapso. El rey Átalo, que también temía el poder de Cartago y necesitaba aliados poderosos, aceptó. Los sacerdotes frigios envolvieron la piedra negra del tamaño de un puño humano, pero pesada como el destino mismo, en telas de púrpura y la colocaron en un relicario de oro. La Magna Mater, Cibeles, la gran madre de todos los dioses, iniciaba su viaje hacia Occidente, pero los libros sibilinos contenían una segunda profecía, esta más enigmática y perturbadora. La diosa solo podría ser recibida en Roma por el mejor hombre de la ciudad. Los senadores debatieron durante semanas. ¿Cómo definir al mejor hombre? ¿El más rico? ¿El más valiente en batalla? ¿El de linaje más antiguo? Finalmente, votaron. Publio Cornelio Escipión Nasica, primo del legendario Escipión el Africano, sería quien recibiría a la diosa. Un hombre de 32 años, de reputación intachable, que jamás había sido acusado de corrupción ni cobardía. Los sacerdotes lo purificaron durante 7 días con agua lustral y humo de incienso. Pero había otra profecía, esta mencionada apenas en susurros entre los quindecemviros, que no se comunicó al Senado completo. Los antiguos versos,
hablaban también de una prueba, de un juicio que determinaría si Roma merecía verdaderamente la salvación divina. La piedra sagrada juzgaría la pureza moral de la ciudad, y si Roma era hallada indigna, la Gran Madre traería no salvación, sino destrucción final. La nave que transportaba la piedra sagrada navegó durante 3 meses. Bordeó las costas de Asia Menor, atravesó el Egeo, esquivando tormentas de otoño, rodeó el Peloponeso y cruzó el Jónico. En cada puerto donde atracaba, las multitudes se agolpaban para contemplar el relicario dorado. Se contaban historias de marineros que habían intentado mirar directamente la piedra y habían quedado ciegos, de piratas que habían planeado robarla y cuyos barcos se hundieron en mares calmos. La diosa viajaba hacia Roma, pero su poder ya se sentía propagándose como ondas invisibles a través del Mediterráneo. Finalmente, en una fría mañana de abril del año 204 a.C., la nave remontó el Tíber. Toda Roma había salido a las orillas del río. Desde las colinas se veían olas de humanidad, cientos de miles de personas vestidas con sus mejores togas. Las mujeres con el pelo cubierto, los hombres sin armas como mandaba el protocolo religioso. Los sacerdotes de todos los templos habían formado una procesión que serpenteaba desde el puerto fluvial hasta el Palatino. El aire olía a incienso de Arabia y a mirra de Egipto, quemándose en 1000 braseros de bronce. Escipión Nasica esperaba en el muelle de piedra, flanqueado por los cónsules y los pontífices máximos. Llevaba una toga blanca inmaculada y una corona de laurel. Sus manos, purificadas ritualmente, temblaban ligeramente. Este era el momento para el cual los dioses lo habían preparado toda su vida. La nave atracó con suavidad sobrenatural, como si fuerzas invisibles guiaran su timón. Pero entonces ocurrió lo impensable. La quilla de la nave se hundió en el lodo del río y quedó atascada. Los marineros tiraron de las cuerdas, empujaron con perchas, pero la embarcación no se movía ni 1 milímetro. Era como si el Tíber mismo rechazara la entrada de la diosa a Roma. Un murmullo de horror recorrió la multitud. Era este el juicio final. Los dioses declaraban a Roma indigna incluso después de semejante esfuerzo. Los augures sacrificaron un buey blanco en la orilla y examinaron sus entrañas. El hígado estaba deformado, negro en su lóbulo izquierdo. Mal augurio. Los pontífices consultaron los libros de rituales. Nada semejante había ocurrido jamás. La nave que transportaba a la salvación de Roma estaba atascada y ningún poder humano parecía capaz de moverla. Las horas pasaban. El sol alcanzó su cenit y comenzó a descender. La multitud, inicialmente silenciosa por reverencia, empezaba a murmurar con inquietud. Fue entonces cuando los quindecemviros recordaron el fragmento final de la profecía, el verso que nadie había querido interpretar. Cuando la piedra no pueda avanzar, solo las manos de la más pura podrán liberarla. Roma será pesada en la balanza de la virtud. No era Escipión quien debía liberar la nave. Era una mujer, pero no cualquier mujer, una vestal, una de las 6 vírgenes sagradas que custodiaban el fuego eterno de Roma en el templo de Vesta. Estas sacerdotisas vivían bajo el voto más sagrado y terrible de la República, castidad absoluta durante sus 30 años de servicio. Una vestal que rompiera su voto no solo cometía sacrilegio, cometía traición contra Roma misma, porque el destino de la ciudad dependía de la pureza de su fuego sagrado, y ese fuego solo podía ser custodiado por vírgenes inmaculadas. El castigo para una vestal impura era el más atroz que la mente romana podía concebir. Ser enterrada viva en una cámara subterránea con una pequeña cantidad de agua y pan, sellada bajo tierra para morir lentamente en la oscuridad absoluta, porque la ley prohibía derramar la sangre de una sacerdotisa. En los 700 años de historia romana, solo una veintena de vestales habían sufrido esta muerte. Cada vez que ocurría,
Roma entera se sumía en luto y terror porque significaba que el pacto con los dioses se había roto. Las 6 vestales observaban la escena desde un estrado privilegiado junto al Senado. Lucía Publicia, la Virgen Máxima de 60 años que dirigía el colegio sagrado, Quinta Claudia de 50 años, Sempronia de 40, Fonteia de 30, Popilia de 25. Y finalmente Claudia Quinta, de apenas 20 años, la más joven de todas. Claudia Quinta era una anomalía en el estricto mundo de las vestales. Había sido elegida a los 6 años, como mandaba la tradición, entre las niñas patricias de las familias más antiguas de Roma. Pero incluso entonces, su conducta preocupaba a las matronas. Era demasiado vivaz, demasiado curiosa, demasiado hermosa. Tenía el cabello del color del trigo maduro, poco común entre los romanos de pelo oscuro, y ojos que algunos describían como verde oliva, otros como color miel, según la luz. Su rostro tenía la delicadeza de las estatuas griegas que comenzaban a adornar los pórticos de los ricos. Pero no era solo su belleza lo que inquietaba. Claudia poseía una inteligencia penetrante que la hacía cuestionar los rituales que otras vestales aceptaban sin pensar. Preguntaba por qué ciertas ofrendas debían hacerse en luna creciente y otras en menguante. Quería entender los significados ocultos de las antiguas canciones en latín arcaico que cantaban. Esta curiosidad, vista como virtud en los hombres, era considerada peligrosa en una sacerdotisa que debía ser un recipiente vacío de la voluntad divina. Peor aún, Claudia no mostraba la solemnidad perpetua que se esperaba de una vestal. Se la había visto sonreír durante procesiones solemnes. Una vez, un gato callejero había entrado al atrio de las vestales y ella lo había acariciado, ignorando el sermón de la Virgen Máxima sobre la dignidad sacerdotal. Los ciudadanos más conservadores murmuraban que Claudia Quinta carecía de la gravitas romana, esa seriedad moral que definía a la verdadera virtud. Y había rumores. Roma era una ciudad de chismes, y la reputación se construía o destruía en los mercados y baños públicos. Se decía que Claudia prestaba demasiada atención a los jóvenes patricios cuando éstos participaban en ceremonias, que su manera de caminar era demasiado grácil, casi sensual. Que en las fiestas de Vesta, cuando las vestales aparecían en público, Claudia miraba a los hombres a los ojos en lugar de mantener la mirada modestamente baja. Nada de esto constituía evidencia real de impureza. Pero en Roma, la apariencia de virtud importaba tanto como la virtud misma. Una vestal no solo debía ser casta, debía parecer casta en cada gesto, cada palabra, cada respiración. Y Claudia Quinta, por más que cumpliera escrupulosamente sus votos, no parecía suficientemente casta para los ojos críticos de una ciudad paranoica. El rumor más peligroso había surgido 3 meses atrás. Marco Cornelio, un joven senador de familia distinguida, había sido visto conversando con Claudia en el pórtico del templo de Vesta después de una ceremonia. La conversación había durado quizás 5 minutos. Ambos estaban a plena vista de decenas de testigos, pero alguien, nunca se supo quién, comenzó a susurrar que había algo íntimo en la manera en que se miraban, algo que trascendía la mera cortesía ritual. Marco Cornelio había desaparecido súbitamente de Roma, enviado por su familia a inspeccionar propiedades en Sicilia. Algunos decían que para evitar que el escándalo creciera. Otros murmuraban que porque el joven estaba enamorado de la vestal y su familia temía que cometiera alguna locura. Claudia nunca había hablado del asunto, manteniendo el silencio digno que se esperaba de ella. Pero el daño estaba hecho. Su nombre ahora llevaba una mancha invisible que ninguna cantidad de servicio devoto podía limpiar completamente. La Virgen Máxima Lucía Publicia había defendido a Claudia ante el Colegio de Pontífices. No había evidencia alguna de que hubiera roto sus votos. Los rumores eran solo eso, rumores de una ciudad asustada que buscaba chivos expiatorios.
Pero la vieja sacerdotisa también había advertido a Claudia en privado. La virtud, sin la apariencia de virtud, es insuficiente para una vestal. Los dioses conocen la verdad, pero los hombres solo ven lo que quieren ver. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Ahora, mientras la nave permanecía atascada en el Tíber bajo el sol de abril, los quindecemviros consultaban entre susurros urgentes. La profecía hablaba de la más pura. ¿Debía ser la Virgen Máxima por su edad y experiencia? ¿Debía ser la vestal que más tiempo llevara sirviendo? ¿O debía ser la más joven, la más cercana a la inocencia de la infancia? Un augur anciano, que había servido durante 50 años, recordó entonces un precedente olvidado. En los tiempos antiguos, antes de los reyes incluso, cuando una ciudad era asediada y los dioses parecían haber abandonado sus murallas, se seleccionaba a la persona de reputación más cuestionada para realizar el sacrificio más peligroso. La lógica era cruel, pero clara. Si alguien de virtud dudosa podía realizar el acto sagrado y sobrevivir, quedaba demostrado que los dioses aún protegían a la ciudad. Si fallaba o moría en el intento, la ciudad perdía solo lo que ya estaba contaminado. Era un juicio por ordalia, una prueba en la cual los dioses mismos emitían el veredicto. El pontífice máximo, Lucio Cornelio Léntulo, un hombre de 60 años con el rostro surcado por cicatrices de antiguas batallas, se volvió hacia las vestales. Su voz resonó sobre la multitud silenciosa. «Que se adelante Claudia V. Los dioses la han elegido para esta prueba». El silencio que siguió fue absoluto. Ni el chapoteo del río se escuchaba. 100.000 romanos contenían la respiración. Todos entendían lo que acababa de ocurrir. No habían elegido a Claudia por ser la más pura, sino por ser la de reputación más manchada. Si lograba mover la nave, su inocencia quedaría probada ante dioses y hombres. Si fallaba, moriría como una traidora a Roma, enterrada viva en la oscuridad. Claudia V se puso de pie lentamente. Sus piernas temblaban bajo la túnica blanca de lino que todas las vestales llevaban. El infula, el tocado de lana blanco que identificaba su rango, pesaba sobre su cabeza como una corona de plomo. Tenía 20 años. Había vivido 14 años como vestal, 14 años de servicio inmaculado al fuego sagrado, 14 años de votos mantenidos sin una sola transgresión real. Y ahora todo se reducía a este momento, a este acto imposible que determinaría no solo su destino, sino su reputación eterna. Caminó hacia el muelle. Cada paso resonaba en su mente como el golpe de un martillo contra un ataúd. La multitud se apartaba a su paso, algunos con reverencia, otros con algo parecido al miedo. Algunos ciudadanos murmuraban oraciones. Otros simplemente observaban con la fascinación morbosa que los humanos sienten ante el espectáculo de una vida a punto de destruirse. Claudia llegó al borde del muelle. Frente a ella, la nave de madera permanecía completamente inmóvil, su quilla hundida profundamente en el lodo del Tíber. 20 marineros experimentados habían intentado moverla durante 3 horas sin el menor éxito. Y ahora le pedían a ella, una muchacha de 20 años que pesaba quizás 100 libras, que realizara el milagro que ellos no habían logrado. Pero no le pedían que la moviera con fuerza física, le pedían que demostrara su pureza, si era verdaderamente virgen, si nunca había roto sus votos, si su alma era tan blanca como su túnica. Entonces los dioses moverían la nave por ella. Si no, el fracaso sería su sentencia de muerte. Claudia extendió las manos temblorosas hacia la proa de la nave. Ni siquiera podía alcanzarla realmente desde donde estaba. Tendría que inclinar su cuerpo sobre el agua, arriesgándose a caer al Tíber. Detrás de ella, la Virgen Máxima susurró: «Los dioses conocen la verdad, hija. Ten fe». Pero ¿qué verdad? Claudia conocía la verdad de su vida. Nunca había yacido con un hombre.
Nunca había permitido que ninguno la tocara de manera impropia. Sus conversaciones con Marco Cornelio habían sido inocentes, discusiones sobre filosofía y poesía, nada más. Pero era suficiente la inocencia física. Los sacerdotes hablaban de pureza del alma, de intenciones, de pensamientos. Y si en la soledad de la noche, en ese momento entre la vigilia y el sueño, Claudia había imaginado cosas prohibidas. Y si en sus sueños, que no podía controlar, había experimentado deseos que una vestal no debía sentir. ¿Los dioses juzgaban solo los actos o también los pensamientos secretos que ni siquiera nosotros mismos queremos admitir? Claudia tocó la proa de madera. Estaba húmeda por el río, cubierta de una pátina verde de algas. Bajo sus dedos, la nave permaneció perfectamente quieta. Empujó suavemente. Nada. Empujó con más fuerza, usando el peso de su cuerpo. La madera ni siquiera crujió. Un gemido colectivo recorrió la multitud. Algunos ciudadanos comenzaban a gritar exigiendo que la apartaran, que eligieran a otra vestal. Pero Claudia sabía que no había otra oportunidad. Este era su juicio, su momento de verdad ante los inmortales. Cerró los ojos y pronunció una oración en voz baja, tan baja que solo ella y los dioses podían escucharla. Gran Madre que vienes desde tierras lejanas, Vesta que guardas el fuego de Roma, por todos los dioses del Olimpo y los poderes del cielo y el inframundo, si soy pura como proclamo, si he mantenido mis votos como juré cuando tenía 6 años, si mi vida ha sido vivida en tu servicio inmaculado, entonces muévete, no por mi fuerza, sino por tu poder, prueba mi inocencia ante estos que dudan. Y luego añadió, en un susurro aún más bajo, pero si he fallado sin saberlo, si hay impureza en mí que desconozco, entonces acepto tu juicio. Solo te pido que sea rápido. Abrió los ojos, tomó aire profundamente y tiró de la proa con cada fibra de fuerza en su cuerpo pequeño. Durante un latido del corazón, nada ocurrió. Luego, como si fuerzas titánicas invisibles empujaran desde abajo, la nave se elevó del lodo. No lentamente, no gradualmente, sino con un movimiento súbito y fluido que desafió las leyes de la naturaleza. La quilla salió del río con un sonido de succión atronador, llevando consigo cascadas de agua marrón y algas. La nave avanzó por el río como si fuera empujada por vientos huracanados, aunque el aire estaba completamente en calma. Claudia cayó hacia atrás por el impulso, aterrizando sobre las piedras del muelle. Sus manos seguían extendidas, temblando violentamente. La nave pasó junto a ella deslizándose suavemente hacia el muelle designado para su desembarque oficial, donde Escipión Nasica esperaba para recibir a la diosa. Por un momento que pareció prolongarse por la eternidad, nadie en Roma se movió ni respiró. 100.000 personas habían presenciado un milagro innegable, los dioses habían hablado, el juicio estaba emitido. Entonces la multitud estalló, no en celebración, sino en algo más primitivo y poderoso, alivio religioso mezclado con terror reverencial. Hombres y mujeres caían de rodillas llorando. Los sacerdotes alzaban las manos al cielo proclamando la misericordia divina. Los soldados golpeaban sus escudos contra el suelo en un ritmo atronador. Claudia V permaneció en el suelo del muelle, con las manos aún temblorosas, mientras las lágrimas corrían por su rostro. No lágrimas de alegría, sino de algo más complejo, el shock profundo de quien ha mirado directamente al abismo de su propia destrucción y ha sido salvada por fuerzas que no comprende. La Virgen Máxima la ayudó a levantarse con manos que también temblaban. Los dioses han hablado, hija. Tu pureza está probada ante Roma y el cielo. Nunca más nadie dudará de ti. Pero Claudia miraba fijamente sus propias manos, estas manos que habían tirado de una nave que 20 hombres no pudieron mover. ¿Qué acababa de ocurrir realmente? ¿Habían sido los dioses quienes movieron la nave? ¿O había sido su propia fe desesperada?
O quizás la nave nunca estuvo realmente atascada y todo había sido una prueba psicológica elaborada por los sacerdotes. Su mente, entrenada para cuestionar, no podía simplemente aceptar el milagro sin analizarlo, pero no importaba lo que ella pensara. Roma había decidido. Claudia V, la vestal de reputación cuestionable, se había convertido en un instrumento de la voluntad divina. Su nombre sería recordado por generaciones como la mujer cuya pureza había salvado a la ciudad. La procesión continuó. Escipión Nasica recibió el relicario de oro que contenía la piedra sagrada de manos de los sacerdotes frigios. Las vestales formaron una guardia de honor alrededor de la Gran Madre mientras la llevaban en procesión hacia el Palatino. Claudia caminaba entre ellas, pero sus piernas se movían automáticamente. Su mente estaba en otro lugar, procesando lo que acababa de vivir. La piedra sagrada fue depositada temporalmente en el Templo de la Victoria mientras se construía un santuario apropiado para la Magna Mater. Los sacrificios continuaron durante 3 días y 3 noches. Se mataron 500 bueyes, 1000 ovejas, incontables aves. El humo de las piras de sacrificio cubrió Roma como una nube de incienso que alcanzaba el cielo. Y como había prometido la profecía, Aníbal Barca comenzó su retirada de Italia ese mismo año. No inmediatamente, no dramáticamente, pero las fuerzas cartaginesas iniciaron un repliegue gradual. Al año siguiente, en el 203 a.C., Aníbal abandonó Italia completamente, llamado de regreso a África para defender Cartago del ataque de Escipión el Africano. La Segunda Guerra Púnica terminaría en Sama en el 202, con la victoria romana definitiva. Los augures proclamaban que la Gran Madre había cumplido su promesa. Roma estaba salvada. Y Claudia V era la heroína cuya pureza había hecho posible el milagro. Pero para la propia Claudia, los días posteriores al milagro fueron extraños y amargos. Repentinamente era famosa, venerada, su nombre en labios de cada ciudadano. Las mujeres traían ofrendas al templo de Vesta solicitando su bendición. Los soldados tocaban el borde de su toga cuando pasaba, creyendo que les traería suerte en batalla. Los mismos senadores que habían murmurado sobre su reputación ahora competían por honrarla. Se decretó que se erigiera una estatua de Claudia V en el templo de la Magna Mater. Se escribieron poemas celebrando su virtud. Su familia, la gens Claudia, una de las más antiguas y poderosas de Roma, utilizó su gloria para aumentar su influencia política. Pero Claudia misma se sentía vacía. Había pasado la prueba más terrible imaginable. Había demostrado su inocencia ante los dioses y los hombres, y sin embargo, algo dentro de ella se había roto ese día en el muelle. No era el triunfo lo que la perseguía, sino la pregunta, ¿y si hubiera fallado? ¿Y si, por alguna impureza que desconocía, la nave no se hubiera movido? Las noches en el atrio de las vestales se volvieron largas y oscuras. Claudia despertaba de pesadillas en las que era enterrada viva, en las que sentía la tierra cayendo sobre su rostro, llenando su boca, sus ojos, hasta que no podía respirar. Despertaba gritando silenciosamente, con las sábanas empapadas de sudor frío. La Virgen Máxima notó el cambio en ella. El miedo después del peligro es natural, hija. Tu alma está procesando lo que tu mente aún no puede comprender. ¿Pero por qué yo?, preguntó Claudia una noche, sentadas junto al fuego eterno que nunca podía extinguirse. ¿Por qué los dioses me eligieron para esta prueba? ¿Por qué no a Quinta Claudia, que ha servido durante 30 años sin un solo rumor? ¿Por qué no a Fonteia, cuya devoción es legendaria? La anciana sacerdotisa guardó silencio durante largo tiempo, alimentando el fuego con una rama de olivo sagrado. Finalmente habló. Quizás porque tú necesitabas la prueba más que ellas. Quizás porque solo a través del sufrimiento y el miedo podemos conocer realmente nuestro valor. O quizás simplemente porque los dioses son caprichosos y crueles y disfrutan poniéndonos contra la pared para ver cómo reaccionamos.
«¿Y si hubiera fallado?», susurró Claudia. «Pero no fallaste». «Eso no responde mi pregunta». La Virgen Máxima la miró con ojos que habían visto 60 años de servicio sagrado, 60 años de rituales y sacrificios y oraciones. «Si hubieras fallado, hija, habrías muerto sabiendo que eras inocente, y eso habría tenido que ser suficiente. Los dioses no siempre recompensan la virtud en esta vida. A veces, la virtud es su propia recompensa y su única recompensa». En los meses que siguieron, Roma se transformó con la presencia de la Gran Madre. El culto de Cibeles traía consigo costumbres extrañas y perturbadoras desde Anatolia. Sus sacerdotes, los Galli, eran eunucos que se habían castrado a sí mismos en éxtasis religioso. Durante las ceremonias, danzaban frenéticamente al son de címbalos y tambores, entraban en trances donde se flagelaban con látigos, gritaban profecías en lenguas que nadie entendía. Los romanos conservadores observaban estas prácticas con horror, mezclado con fascinación. Roma había invitado a una diosa extranjera a su corazón, y esa diosa traía consigo una religiosidad salvaje y oriental que chocaba con la solemnidad disciplinada del culto romano tradicional. Hubo debates en el Senado sobre si habían cometido un error, si la cura era peor que la enfermedad. Pero Aníbal se había ido. La guerra estaba terminando. Y ningún senador quería ser acusado de insultar a la diosa que había salvado a Roma. Claudia continuaba sus deberes como vestal, mantenía el fuego sagrado, participaba en ceremonias, presidía sacrificios. Pero algo fundamental había cambiado en ella. Había mirado al abismo, había sentido el aliento frío de la muerte sobre su cuello y había sobrevivido. Esa experiencia la había endurecido de maneras que ella misma aún no comprendía completamente. Un año después del milagro, en una tarde de primavera similar a aquella en que había tirado de la nave, Claudia estaba sola en el templo de Vesta. Las otras vestales habían ido a participar en una ceremonia en el Capitolio. Ella se había excusado, alegando que necesitaba atender el fuego sagrado, aunque en realidad solo quería estar sola con sus pensamientos. Un hombre entró al atrio. Era Marco Cornelio, el joven senador cuyas conversaciones con ella habían iniciado los rumores fatales un año atrás. Había regresado de Sicilia hacía unos meses, pero habían evitado cuidadosamente estar cerca el uno del otro. «Claudia», dijo él, su voz era suave, cargada de emoción contenida. «No deberías estar aquí», respondió ella sin mirarlo, manteniendo los ojos fijos en el fuego eterno. «Lo sé, pero necesitaba verte. Necesitaba saber si... ¿Sí qué, Marco? Si los rumores eran ciertos, si había algo real en nuestras conversaciones que justificara casi hacerme enterrar viva». El dolor en la voz de él era palpable. «Sabes que yo nunca habría querido ponerte en peligro si hubiera sabido que hablar contigo causaría... Pero lo hiciste, y casi me costó todo». Silencio. El fuego crepitaba entre ellos como una barrera más sólida que cualquier muro de piedra. «¿Alguna vez te preguntaste», dijo Marco finalmente, «qué habría pasado si hubieras nacido en otra familia? Si no te hubieran elegido como vestal a los 6 años. Si tu vida hubiera sido tuya para elegir». Claudia se volvió hacia él entonces, y Marco retrocedió ante la intensidad de su mirada. «¿Qué sentido tiene imaginar vidas que nunca viviremos? Soy vestal. Lo he sido desde que tengo memoria. Ese es mi destino, mi propósito, mi existencia completa. Pensar en alternativas es tortura innecesaria. Pero nunca deseas... Silencio». La voz de Claudia resonó en el atrio con autoridad sacerdotal. «No pronuncies esa pregunta. Los dioses probaron mi pureza ante toda Roma. No insultes su veredicto, sugiriendo que hay deseos prohibidos en mi corazón». Marco inclinó la cabeza. «Tienes razón, perdóname. Solo vine a decirte que me caso el próximo mes. Con Lucía, hija del cónsul Marcelo. Es un buen matrimonio, políticamente ventajoso para ambas familias». «Te felicito», dijo Claudia, y su voz era tan neutra como las piedras del templo.
¿No sientes nada?, preguntó él desesperado. ¿Ni siquiera después de casi morir por rumores sobre nosotros? Después de tener que probar mi inocencia tirando de una nave con mis propias manos mientras 100.000 romanos observaban esperando mi fracaso. No, Marco, no siento nada. Los dioses quemaron todo sentimiento de mi corazón ese día en el Tíber. No era completamente cierto, pero era la verdad que necesitaba que él creyera. Era la verdad que ella misma necesitaba creer para sobrevivir los 26 años que aún le quedaban de servicio sagrado. Marco se marchó. Claudia nunca volvió a hablar con él. Vivió hasta los 36 años. Completó sus 30 años de servicio vestal sin otro incidente y finalmente fue liberada de sus votos. Para entonces era una mujer de mediana edad en un mundo donde las mujeres se casaban a los 14. Su familia le ofreció propiedades y una pensión generosa, honrándola por haber traído gloria a la gens Claudia. Pero Claudia rechazó el matrimonio que le arreglaron con un viudo respetable. En cambio, se retiró a una villa en las colinas de Sabinia, donde vivió sola, excepto por sus esclavas, dedicando sus días a estudiar filosofía y astronomía, disciplinas que las mujeres romanas rara vez dominaban. Allí, lejos de Roma y sus templos y sus multitudes, Claudia encontró finalmente algo parecido a la paz. No la paz del deber cumplido, sino algo más profundo y personal. La paz de quien ha sobrevivido a una prueba imposible, y aprendió que la supervivencia misma es una forma de victoria. Pero esta no es toda su historia. Porque lo que ocurrió después del milagro, lo que Roma hizo con su legado, cómo su sacrificio fue interpretado y reinterpretado a través de los siglos, revelaría verdades aún más inquietantes sobre el poder, la virtud y el precio que las mujeres pagan cuando los hombres deciden usar sus cuerpos como campos de batalla para sus guerras teológicas. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Parte 2. El polvo había asentado sobre el Tíber aquella tarde de abril del año 204 a.C., pero las repercusiones del milagro de Claudia V apenas comenzaban a propagarse por el tejido de la República Romana. La nave que ningún hombre había podido mover ahora estaba amarrada sólidamente en su muelle. La piedra sagrada de la Gran Madre descansaba en el Templo de la Victoria, y una muchacha de 20 años se había convertido en el símbolo viviente de la pureza femenina romana. Pero símbolos, como descubriría Claudia, tienen peso propio, y ese peso puede aplastar incluso a quienes los encarnan. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Los primeros cambios fueron sutiles. Al día siguiente del milagro, el Senado se reunió en sesión extraordinaria. El debate no versó sobre la guerra con Cartago o las finanzas públicas, sino sobre Claudia V y qué hacer con ella. Algunos senadores proponían elevarla a un estatus casi divino, construirle un templo propio donde las mujeres pudieran venir a pedir su intercesión. Otros argumentaban que tal honor convertiría a una mortal en diosa, lo cual era blasfemia. Finalmente, llegaron a un compromiso. Se erigiría una estatua de Claudia en el nuevo templo de la Magna Mater, pero solo como devota, no como objeto de adoración. Lo que los senadores no discutieron, porque ni siquiera se les ocurrió hacerlo, fue preguntarle a la propia Claudia qué quería. Era mujer y sacerdotisa, doblemente excluida de las decisiones sobre su propio destino. Su vida, su imagen, su historia, pertenecían ahora a Roma. Ella era simplemente la vasija a través de la cual los dioses habían actuado, y las vasijas no tienen opiniones sobre cómo son usadas. La estatua se completó 6 meses después. El escultor, un griego llamado Demetrio, traído especialmente de Atenas, trabajó en mármol de Paros, el más puro disponible.
Claudia tuvo que posar para él durante horas, de pie, con las manos extendidas, como si tirara de una nave invisible. El escultor era profesional, mantenía los ojos bajos mientras trabajaba, pero Claudia sentía su mirada evaluándola, reduciéndola a líneas y proporciones, convirtiendo su humanidad en geometría estética. Cuando la estatua fue revelada en una ceremonia pública, Claudia casi no se reconoció. El rostro tallado era el suyo, pero idealizado, suavizado, despojado de toda imperfección. Los ojos de mármol miraban hacia el cielo con una expresión de éxtasis religioso que ella nunca había sentido realmente. Las manos extendidas eran más grandes de lo natural, enfatizando su poder milagroso. Era hermosa, majestuosa, inspiradora. No era ella. Es como estar muerta mientras sigues viva, le confió a la Virgen Máxima esa noche. Veo mi imagen en piedra y sé que esa imagen sobrevivirá siglos después de que mi carne se pudra. Pero no soy yo. Es lo que Roma necesita que yo sea. La anciana sacerdotisa asintió con sabiduría amarga. Todas las vestales aprendemos esa lección, hija. Dejamos de ser personas el día que nos eligen. Nos convertimos en símbolos, representaciones, ideas sobre la virtud femenina. Nuestros sentimientos reales son irrelevantes para el papel que debemos representar. El culto de la Magna Mater se expandió rápidamente por Roma, pero no sin resistencia. Los rituales frigios chocaban violentamente con las sensibilidades romanas tradicionales. Las danzas frenéticas de los sacerdotes Galli, que giraban hasta caer en trances extáticos mientras se flagelaban con látigos con puntas de metal, horrorizaban a los patricios conservadores. Los tambores y címbalos que resonaban durante las ceremonias nocturnas perturbaban el orden estricto que definía la religiosidad romana. Peor aún eran los festivales de la diosa, especialmente las megalesias que se celebraban cada abril. Durante estos días, las normas sociales se invertían temporalmente. Las mujeres podían aparecer en público sin velos. Los esclavos comían en la misma mesa que sus amos. Se permitía el vino incluso a las vírgenes. Era un caos controlado que liberaba temporalmente las tensiones acumuladas de una sociedad rígidamente estratificada. Pero esta liberación temporal amenazaba el orden patriarcal que sostenía la República. Los senadores más viejos murmuraban que habían invitado a una influencia corruptora oriental al corazón de Roma. Catón el Viejo, el censor más estricto de su generación, declaró públicamente que el culto de Cibeles era una enfermedad oriental que pudre la virtud romana desde dentro. Sin embargo, nadie se atrevía a atacar directamente a la Gran Madre, no después de que su llegada coincidiera con la retirada de Aníbal. Entonces, dirigieron sus críticas hacia un objetivo más seguro. Claudia V y las otras vestales que participaban en las ceremonias de Cibeles. Comenzaron a circular nuevos rumores. Se decía que durante los festivales nocturnos de la diosa, las vestales participaban en danzas inmodestas, que el vino las desinhibía de maneras peligrosas, que la música salvaje y los tambores inducían estados alterados de conciencia donde cualquier cosa podía ocurrir. Por supuesto, nadie tenía evidencia real, porque los rituales más sagrados de Cibeles eran mistéricos, cerrados a observadores externos. Pero la ausencia de evidencia nunca ha detenido los rumores sobre mujeres que se atreven a existir fuera del control masculino absoluto. Claudia se encontró en una posición imposible. Era simultáneamente venerada como símbolo de pureza extrema y sospechosa de participar en rituales corruptores. Su milagro la había elevado, pero esa misma elevación la hacía un blanco más visible para quienes desconfiaban del poder femenino en cualquier forma. 3 años después del milagro, en el 201 a.C., la tensión explotó. Una vestal llamada Opimia fue acusada formalmente de incestum, el término legal romano para la pérdida de virginidad por parte de una sacerdotisa.
El acusador era un tribuno llamado Marco Atilio, conocido por su conservadurismo extremo y su oposición al culto de Cibeles. El caso de Opimia era débil. La evidencia consistía enteramente en el testimonio de dos esclavas que afirmaban haberla visto con un hombre en circunstancias sospechosas. Las esclavas fueron torturadas durante el interrogatorio, porque el testimonio de esclavos solo era válido en corte si se obtenía bajo tortura, bajo la teoría de que el dolor extremo hacía imposible mentir. Ambas mantuvieron sus acusaciones, incluso mientras les quebraban los huesos. Opimia protestó su inocencia con lágrimas y gritos, pero las vestales no tenían derecho a defensa legal formal. Sus casos eran juzgados por el Colegio de Pontífices, no por tribunales civiles. Y los pontífices eran todos hombres, hombres que vivían en una ciudad paranoica, donde cada crisis se atribuía a alguna ofensa divina, generalmente relacionada con mujeres transgrediendo normas sexuales. Opimia fue condenada. La llevaron a la muralla de Roma, donde existía una cámara subterránea especialmente construida para este propósito. Le dieron una lámpara pequeña que ardería quizás 2 horas, un jarro de agua, un poco de pan. Luego la sellaron dentro, cubriendo la entrada con tierra y piedras pesadas. Roma entera escuchó sus gritos durante horas mientras moría lentamente en la oscuridad. Algunos ciudadanos se alejaron horrorizados. Otros se quedaron cerca murmurando que los gritos eran necesarios, que la ciudad debía purificarse de la contaminación que Opimia representaba. Claudia escuchó los gritos desde el atrio de las vestales. Todas las sacerdotisas se reunieron alrededor del fuego eterno, rezando, llorando silenciosamente. No podían defender a Opimia sin implicarse en sus supuestos crímenes. No podían ignorar su agonía sin traicionar su hermandad. Solo podían escuchar y recordar que cualquiera de ellas podría ser la siguiente. ¿Creen que era realmente culpable?, susurró Fonteia, una de las vestales más jóvenes. Nadie respondió. La pregunta era peligrosa incluso para contemplar. Dudar del veredicto de los pontífices era dudar de la justicia romana misma. Pero todas pensaban lo mismo. Si la evidencia contra Opimia era suficiente para condenarla, entonces ninguna de ellas estaba segura. La Virgen Máxima finalmente habló, su voz tan débil como el crujir de hojas secas. Culpable o inocente, Opimia ha pagado el precio que Roma exige. Ahora debemos vivir sabiendo que su destino nos espera a todas si los dioses, o los hombres que hablan por los dioses, así lo deciden. Los gritos finalmente cesaron al amanecer del tercer día. Opimia estaba muerta. Roma había sido purificada con su sangre, o más precisamente con su asfixia lenta. Los augures declararon que los prodigios negativos habían terminado, que los dioses estaban satisfechos. Pero algo había cambiado en Claudia esa noche mientras escuchaba morir a su hermana vestal. El miedo que había sentido en el muelle del Tíber 3 años atrás regresó multiplicado. Ella había sobrevivido su prueba, había probado su pureza ante los dioses, pero eso no garantizaba nada. Opimia también había servido devotamente durante 15 años y había muerto gritando en la oscuridad porque 2 esclavas, bajo tortura, dijeron haberla visto con un hombre. ¿Cuántas torturas se necesitarían para hacer que alguien acusara a Claudia de nuevo? ¿Cuántos rumores revivirían si Roma enfrentaba otra crisis y necesitaba otro chivo expiatorio? El legado de Claudia V comenzó a transformarse mientras aún vivía. Los poetas la celebraban, pero sus celebraciones revelaban más de lo que pretendían. Propercio escribió: Claudia probó su castidad cuando la Gran Madre llegó. Ahora ninguna mujer puede decir que la virtud no es recompensada. El mensaje implícito era claro. Las mujeres debían ser virtuosas, porque podrían ser sometidas a pruebas públicas de su pureza en cualquier momento. Ovidio fue más explícito en sus fastos.
Claudia, acusada injustamente, demostró su inocencia a través del poder divino. Que todas las mujeres aprendan que la virtud silenciosa y sospechosa debe dar paso a la virtud demostrada y pública. En otras palabras, no bastaba con ser virtuosa. Las mujeres debían constantemente demostrar y redemostrar su virtud ante escrutinio masculino. Livio, el gran historiador, escribió sobre Claudia décadas después. La nave se movió no por fuerza humana, sino divina, probando que los dioses recompensan la castidad femenina sobre todas las virtudes. Notablemente Livio no mencionó inteligencia, coraje, devoción o ninguna otra cualidad, solo castidad. Para Roma, esa era la única virtud femenina que importaba realmente. Los años pasaron. Aníbal fue derrotado definitivamente en Sama. Cartago fue destruida. Roma se expandió por el Mediterráneo, conquistando Grecia, Anatolia, Siria, Egipto. El templo de la Magna Mater en el Palatino se convirtió en uno de los más magníficos de la ciudad, con columnas de mármol importadas de Numidia y techos dorados con oro de Hispania. Pero a medida que Roma crecía más poderosa, también crecía más paranoica sobre la moralidad femenina. Las leyes opias, promulgadas durante la guerra con Aníbal para restringir el lujo femenino, se hicieron permanentes, a pesar de las protestas masivas de mujeres en el foro. Se introdujeron nuevas regulaciones sobre cómo las mujeres podían vestirse, dónde podían caminar, con quién podían hablar. La Part 2, parte 2. Continuación. El polvo había asentado sobre el Tíber aquella tarde de abril del año 204 a.C., pero las repercusiones del milagro de Claudia V apenas comenzaban a propagarse por el tejido de la República Romana. La nave que ningún hombre había podido mover ahora estaba amarrada sólidamente en su muelle. La piedra sagrada de la Gran Madre descansaba en el Templo de la Victoria, y una muchacha de 20 años se había convertido en el símbolo viviente de la pureza femenina romana. Pero símbolos, como descubriría Claudia, tienen peso propio, y ese peso puede aplastar incluso a quienes los encarnan. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Los primeros cambios fueron sutiles. Al día siguiente del milagro, el Senado se reunió en sesión extraordinaria. El debate no versó sobre la guerra con Cartago o las finanzas públicas, sino sobre Claudia V y qué hacer con ella. Algunos senadores proponían elevarla a un estatus casi divino, construirle un templo propio donde las mujeres pudieran venir a pedir su intercesión. Otros argumentaban que tal honor convertiría a una mortal en diosa, lo cual era blasfemia. Finalmente, llegaron a un compromiso. Se erigiría una estatua de Claudia en el nuevo templo de la Magna Mater, pero solo como devota, no como objeto de adoración. Lo que los senadores no discutieron, porque ni siquiera se les ocurrió hacerlo, fue preguntarle a la propia Claudia qué quería. Era mujer y sacerdotisa, doblemente excluida de las decisiones sobre su propio destino. Su vida, su imagen, su historia, pertenecían ahora a Roma. Ella era simplemente la vasija a través de la cual los dioses habían actuado, y las vasijas no tienen opiniones sobre cómo son usadas. La estatua se completó 6 meses después. El escultor, un griego llamado Demetrio, traído especialmente de Atenas, trabajó en mármol de Paros, el más puro disponible. Claudia tuvo que posar para él durante horas, de pie con las manos extendidas, como si tirara de una nave invisible. El escultor era profesional. Mantenía los ojos bajos mientras trabajaba, pero Claudia sentía su mirada evaluándola, reduciéndola a líneas y proporciones, convirtiendo su humanidad en geometría estética. Cuando la estatua fue revelada en una ceremonia pública, Claudia casi no se reconoció. El rostro tallado era el suyo, pero idealizado, suavizado, despojado de toda imperfección.
Los ojos de mármol miraban hacia el cielo con una expresión de éxtasis religioso que ella nunca había sentido realmente. Las manos extendidas eran más grandes de lo natural, enfatizando su poder milagroso. Era hermosa, majestuosa, inspiradora. No era ella. Es como estar muerta mientras sigues viva, le confió a la Virgen Máxima esa noche. Veo mi imagen en piedra y sé que esa imagen sobrevivirá siglos después de que mi carne se pudra. Pero no soy yo. Es lo que Roma necesita que yo sea. La anciana sacerdotisa asintió con sabiduría amarga. Todas las vestales aprendemos esa lección, hija. Dejamos de ser personas el día que nos eligen. Nos convertimos en símbolos, representaciones, ideas sobre la virtud femenina. Nuestros sentimientos reales son irrelevantes para el papel que debemos representar. El culto de la Magna Mater se expandió rápidamente por Roma, pero no sin resistencia. Los rituales frigios chocaban violentamente con las sensibilidades romanas tradicionales. Las danzas frenéticas de los sacerdotes Galli, que giraban hasta caer en trances extáticos mientras se flagelaban con látigos con puntas de metal, horrorizaban a los patricios conservadores. Los tambores y címbalos que resonaban durante las ceremonias nocturnas perturbaban el orden estricto que definía la religiosidad romana. Peor aún eran los festivales de la diosa, especialmente las megalesias que se celebraban cada abril. Durante estos días, las normas sociales se invertían temporalmente. Las mujeres podían aparecer en público sin velos. Los esclavos comían en la misma mesa que sus amos. Se permitía el vino incluso a las vírgenes. Era un caos controlado que liberaba temporalmente las tensiones acumuladas de una sociedad rígidamente estratificada. Pero esta liberación temporal amenazaba el orden patriarcal que sostenía la República. Los senadores más viejos murmuraban que habían invitado a una influencia corruptora oriental al corazón de Roma. Catón el Viejo, el censor más estricto de su generación, declaró públicamente que el culto de Cibeles era una enfermedad oriental que pudre la virtud romana desde dentro. Sin embargo, nadie se atrevía a atacar directamente a la Gran Madre, no después de que su llegada coincidiera con la retirada de Aníbal. Entonces, dirigieron sus críticas hacia un objetivo más seguro. Las vestales que participaban en las ceremonias de Cibeles. Comenzaron a circular nuevos rumores. Se decía que durante los festivales nocturnos de la diosa, las vestales participaban en danzas inmodestas, que el vino las desinhibía de maneras peligrosas, que la música salvaje y los tambores inducían estados alterados de conciencia donde cualquier cosa podía ocurrir. Por supuesto, nadie tenía evidencia real, porque los rituales más sagrados de Cibeles eran mistéricos, cerrados a observadores externos. Pero la ausencia de evidencia nunca ha detenido los rumores sobre mujeres que se atreven a existir fuera del control masculino absoluto. Claudia se encontró en una posición imposible. Era simultáneamente venerada como símbolo de pureza extrema y sospechosa de participar en rituales corruptores. Su milagro la había elevado, pero esa misma elevación la hacía un blanco más visible para quienes desconfiaban del poder femenino en cualquier forma. 3 años después del milagro, en el 201 a.C., la tensión explotó. Una vestal llamada Opimia fue acusada formalmente de incestum, el término legal romano para la pérdida de virginidad por parte de una sacerdotisa. El acusador era un tribuno llamado Marco Atilio, conocido por su conservadurismo extremo y su oposición al culto de Cibeles. El caso de Opimia era débil. La evidencia consistía enteramente en el testimonio de 2 esclavas que afirmaban haberla visto con un hombre en circunstancias sospechosas. Las esclavas fueron torturadas durante el interrogatorio, porque el testimonio de esclavos solo era válido en corte si se obtenía bajo tortura, bajo la teoría de que el dolor extremo hacía imposible mentir. Ambas mantuvieron sus acusaciones, incluso mientras les quebraban los huesos. Opimia,
protestó su inocencia con lágrimas y gritos, pero las vestales no tenían derecho a defensa legal formal. Sus casos eran juzgados por el Colegio de Pontífices, no por tribunales civiles. Y los pontífices eran todos hombres, hombres que vivían en una ciudad paranoica, donde cada crisis se atribuía a alguna ofensa divina, generalmente relacionada con mujeres transgrediendo normas sexuales. Opimia fue condenada. La llevaron a la muralla de Roma, donde existía una cámara subterránea especialmente construida para este propósito. Le dieron una lámpara pequeña que ardería quizás 2 horas, un jarro de agua, un poco de pan. Luego la sellaron dentro, cubriendo la entrada con tierra y piedras pesadas. Roma entera escuchó sus gritos durante horas mientras moría lentamente en la oscuridad. Algunos ciudadanos se alejaron horrorizados. Otros se quedaron cerca murmurando que los gritos eran necesarios, que la ciudad debía purificarse de la contaminación que Opimia representaba. Claudia escuchó los gritos desde el atrio de las vestales. Todas las sacerdotisas se reunieron alrededor del fuego eterno, rezando, llorando silenciosamente. No podían defender a Opimia sin implicarse en sus supuestos crímenes. No podían ignorar su agonía sin traicionar su hermandad. Solo podían escuchar y recordar que cualquiera de ellas podría ser la siguiente. ¿Creen que era realmente culpable?, susurró Fonteia, una de las vestales más jóvenes. Nadie respondió. La pregunta era peligrosa incluso para contemplar. Dudar del veredicto de los pontífices era dudar de la justicia romana misma. Pero todas pensaban lo mismo. Si la evidencia contra Opimia era suficiente para condenarla, entonces ninguna de ellas estaba segura. La Virgen Máxima finalmente habló, su voz tan débil como el crujir de hojas secas. Culpable o inocente, Opimia ha pagado el precio que Roma exige. Ahora debemos vivir sabiendo que su destino nos espera a todas si los dioses, o los hombres que hablan por los dioses, así lo deciden. Los gritos finalmente cesaron al amanecer del tercer día. Opimia estaba muerta. Roma había sido purificada con su sangre, o más precisamente con su asfixia lenta. Los augures declararon que los prodigios negativos habían terminado, que los dioses estaban satisfechos. Pero algo había cambiado en Claudia esa noche mientras escuchaba morir a su hermana vestal. El miedo que había sentido en el muelle del Tíber 3 años atrás regresó multiplicado. Ella había sobrevivido su prueba, había probado su pureza ante los dioses, pero eso no garantizaba nada. Opimia también había servido devotamente durante 15 años y había muerto gritando en la oscuridad porque 2 esclavas, bajo tortura, dijeron haberla visto con un hombre. ¿Cuántas torturas se necesitarían para hacer que alguien acusara a Claudia de nuevo? ¿Cuántos rumores revivirían si Roma enfrentaba otra crisis y necesitaba otro chivo expiatorio? La transformación del mito, el legado de Claudia V, comenzó a transformarse mientras aún vivía. Los poetas la celebraban, pero sus celebraciones revelaban más de lo que pretendían. Propercio escribió: Claudia probó su castidad cuando la Gran Madre llegó. Ahora ninguna mujer puede decir que la virtud no es recompensada. El mensaje implícito era claro. Las mujeres debían ser virtuosas, porque podrían ser sometidas a pruebas públicas de su pureza en cualquier momento. Ovidio fue más explícito en sus fastos. Claudia, acusada injustamente, demostró su inocencia a través del poder divino. Que todas las mujeres aprendan que la virtud silenciosa y sospechosa debe dar paso a la virtud demostrada y pública. En otras palabras, no bastaba con ser virtuosa. Las mujeres debían constantemente demostrar y redemostrar su virtud ante escrutinio masculino. Livio, el gran historiador, escribió sobre Claudia décadas después. La nave se movió no por fuerza humana, sino divina, probando que los dioses recompensan la castidad femenina sobre todas las virtudes. Notablemente,
Livio no mencionó inteligencia, coraje, devoción o ninguna otra cualidad, solo castidad. Para Roma, esa era la única virtud femenina que importaba realmente. Los años pasaron. Aníbal fue derrotado definitivamente en Zama en el 202 a.C. Cartago fue destruida completamente en el 146. Roma se expandió por el Mediterráneo, conquistando Grecia, Anatolia, Siria, Egipto. El templo de la Magna Mater en el Palatino se convirtió en uno de los más magníficos de la ciudad, con columnas de mármol importadas de Numidia y techos dorados con oro de Hispania. Pero a medida que Roma crecía más poderosa, también crecía más paranoica sobre la moralidad femenina. Las leyes opias, promulgadas durante la guerra con Aníbal para restringir el lujo femenino, se mantuvieron a pesar de las protestas masivas de mujeres en el foro. Se introdujeron nuevas regulaciones sobre cómo las mujeres podían vestirse, dónde podían caminar, con quién podían hablar. La virtud de las matronas romanas se convirtió en un campo de batalla político donde los hombres peleaban sus guerras ideológicas. Y en el centro de este campo de batalla, como un arma retórica, estaba la figura de Claudia V. Cada orador que quería argumentar sobre la moralidad femenina invocaba su nombre. Cada senador que proponía nuevas restricciones sobre las mujeres citaba su ejemplo. Si incluso Claudia V, quien realizó un milagro, tuvo que probar su pureza públicamente, ¿cuánto más deben las mujeres comunes someterse al escrutinio? Claudia vivió para ver su historia distorsionarse en algo irreconocible. En algunas versiones que circulaban, ella había sido realmente culpable de relaciones ilícitas y los dioses la habían perdonado milagrosamente. En otras, el milagro no había sido mover la nave, sino su belleza física, que supuestamente probaba su pureza, porque sólo las vírgenes podían ser verdaderamente hermosas. Había versiones donde ella lloraba de gratitud ante los pontífices por permitirle probar su inocencia, cuando en realidad había estado aterrorizada y resentida. ¿Cómo se siente?, le preguntó una vez la joven vestal Popilia, ser inmortal mientras aún respiras. Claudia consideró la pregunta cuidadosamente. Tenían 32 años entonces, a mitad de su servicio vestal. Se siente como ser un fantasma. La Claudia V de la cual hablan los hombres no existe, nunca existió. Es una invención, una ficción útil que sirve a propósitos que ni siquiera comprendo completamente. Y yo, la real, debo seguir viviendo a la sombra de esa ficción, pretendiendo ser lo que ellos creen que soy. ¿Pero el milagro fue real?, preguntó Popilia. Tú moviste la nave, todos lo vimos. ¿Lo hice o simplemente ocurrió mientras yo tocaba la nave? ¿Cómo podemos distinguir entre causalidad y coincidencia cuando se trata de actos divinos? Quizás la nave nunca estuvo realmente atascada. Quizás era una prueba psicológica desde el principio. Quizás los dioses actuaron. No lo sé, Popilia. Y esa es la verdad que nunca puedo admitir públicamente. No sé qué ocurrió ese día. Esta confesión era peligrosa. Si alguien más la hubiera escuchado, podría haber sido acusada de blasfemia o de socavar su propio milagro. Pero Popilia mantuvo el secreto, como las vestales mantenían tantos secretos entre ellas, formando una red de complicidades silenciosas que las protegía del mundo masculino que las rodeaba. En el año 190 a.C., 14 años después del milagro, Roma enfrentó otra crisis. No militar esta vez, sino moral, según lo definían los censores. El lujo griego había corrompido las costumbres romanas tradicionales. Las mujeres usaban joyas importadas de Oriente. Los hombres leían filosofía en lugar de estudiar táctica militar. Los jóvenes preferían las artes a la agricultura. Catón el Viejo pronunció su discurso más famoso en el Senado, argumentando que Roma estaba en peligro no por enemigos externos, sino por decadencia interna. Y como era costumbre cuando Roma buscaba culpables por su ansiedad moral, señaló a las mujeres.
Específicamente citó el culto de Cibeles y su influencia corruptora. «Trajimos a esa diosa extranjera por necesidad», declaró Catón, su voz resonando en el Senado. «Pero ahora ella ha traído consigo costumbres que envenenan la virtud romana. Sus sacerdotes son afeminados, sus rituales son obscenos, y las mujeres que participan en su culto aprenden a desafiar la autoridad masculina natural». Luego, sorprendentemente, mencionó a Claudia. Algunos dirán que Claudia V probó que los dioses favorecen este culto, pero yo pregunto, ¿probó la virtud de una mujer o simplemente demostró que incluso los dioses pueden ser engañados por una actuación convincente? ¿Cómo sabemos que no era brujería disfrazada de milagro? Esta acusación era explosiva. Catón, uno de los hombres más poderosos de Roma, estaba sugiriendo que el milagro más famoso de la generación había sido fraude o hechicería. Más específicamente, estaba atacando a Claudia 3 décadas después de los eventos, cuando ella ya no era la joven vulnerable del muelle, sino una mujer madura de 34 años. La respuesta vino de una fuente inesperada. Marco Porcio Catón el joven, nieto del censor, quien años después se convertiría en el enemigo más acérrimo de Julio César. El joven Catón, aunque compartía el conservadurismo de su abuelo, también poseía un sentido de justicia que lo hacía defender causas impopulares. «Mi abuelo habla de virtud», declaró en el foro, «pero ¿qué virtud hay en atacar a una mujer que no puede defenderse?» Claudia V realizó su acto ante 100.000 testigos. Los pontífices de esa época, hombres de mayor piedad que nosotros, declararon el acto milagroso. Los dioses expulsaron a Aníbal de Italia como prometieron. Y ahora, 3 décadas después, debemos revisar el veredicto de los inmortales porque su milagro no se alinea con nuestras preferencias políticas. El debate que siguió reveló las profundas fracturas en la sociedad romana. Por un lado, los tradicionalistas que veían cualquier influencia extranjera como contaminación. Por otro, los cosmopolitas que abrazaban las culturas que Roma conquistaba. Y en el medio, atrapadas entre estas fuerzas, las vestales que debían representar una virtud romana pura que quizás nunca había existido. Claudia observaba estos debates desde la distancia requerida para las sacerdotisas. No podía participar en política directamente, no podía defender su propia reputación públicamente. Solo podía continuar sus rituales diarios, alimentando el fuego sagrado, rezando a dioses cuyas intenciones nunca había comprendido completamente, pero privadamente, en los escritos que mantenía en tablillas de cera que destruía después de leer, Claudia reflexionaba sobre el precio del heroísmo femenino. «Los hombres pueden ser héroes simplemente matando enemigos», escribió una noche. «Pero las mujeres solo podemos ser heroínas sufriendo, sacrificándonos, demostrando nuestra pureza a través de pruebas que destruyen nuestra humanidad. No nos permiten la gloria activa, solo la gloria pasiva del martirio». Estas eran ideas peligrosas, pensamientos que ninguna mujer romana debía formular. Claudia las escribía y luego las borraba, dejando solo rastros imperceptibles en la cera caliente. Era su forma de mantener la cordura en un mundo que constantemente le decía quién debía ser, mientras ignoraba quién era realmente. Los años finales. Los últimos años del servicio vestal de Claudia pasaron con una lentitud agonizante. Cada día era idéntico al anterior. Despertar antes del alba, alimentar el fuego sagrado, realizar libaciones, supervisar sacrificios, rezar a dioses que permanecían silenciosamente distantes. Las otras vestales iban y venían a medida que completaban sus 30 años o eran elegidas nuevas. Claudia se convirtió en una presencia constante, un recordatorio viviente del milagro que había salvado a Roma. Pero Roma había cambiado. La República estaba comenzando a desgarrarse por guerras civiles y luchas por el poder.
Mario y Sila se enfrentaron en conflictos que mataron a miles de ciudadanos. Las proscripciones llenaron las calles de cabezas cortadas. El orden antiguo, con sus valores y certezas, se estaba desmoronando, y a medida que el orden colapsaba, la paranoia sobre las vestales aumentaba. Entre los años 180 y 150 a.C., 5 vestales más fueron ejecutadas por supuesta pérdida de virginidad. Cada ejecución seguía el mismo patrón. Rumores vagos, acusaciones de esclavos torturados, juicios secretos, condenas inevitables, muerte lenta bajo tierra. Claudia sobrevivió, quizás porque su milagro la protegía, haciéndola demasiado sagrada para atacar directamente. O quizás simplemente porque tuvo suerte, porque los caprichos políticos que condenaban a otras vestales pasaron sobre ella sin tocarla. Pero cada ejecución la atormentaba, recordándole que su propia supervivencia era contingente, dependiente de fuerzas más allá de su control. Finalmente, en el año 174 a.C., Claudia V completó sus 30 años de servicio. Tenía 36 años, considerada vieja para una mujer romana en una época donde muchas morían durante el parto en sus 20. Era libre. Podía casarse, poseer propiedades, vivir una vida fuera de los confines del atrio de las vestales. La ceremonia de liberación fue elaborada. El pontífice Máximo le retiró el ínfula de la cabeza, el tocado blanco que había llevado durante 30 años. Le entregó un documento oficial certificando que había completado su servicio con honor impecable. Le otorgó una pensión generosa de las arcas del Estado. Le ofreció, como era costumbre, arreglar un matrimonio ventajoso con algún senador viudo que se beneficiaría de la gloria asociada con su nombre. Claudia rechazó el matrimonio. Esta decisión sorprendió a la sociedad romana. ¿Qué mujer rechazaría la oportunidad de casarse, especialmente una que había sido virgen durante 36 años? No deseaba experimentar finalmente lo que había sido prohibido durante toda su vida adulta, pero Claudia había aprendido algo durante sus décadas como vestal. La libertad verdadera no consistía en cambiar una prisión por otra. El matrimonio romano convertiría a su esposo en su dueño legal, con poder absoluto sobre su propiedad, sus movimientos, su cuerpo. Después de 3 décadas de servir a los dioses, Claudia no tenía intención de pasar sus años restantes sirviendo a un hombre. En cambio, usó su pensión para comprar una villa en las colinas de Sabinia, a 2 días de viaje de Roma. Era pequeña, pero hermosa, con vistas a valles verdes y arroyos cristalinos. Allí, por primera vez en su vida, Claudia vivió sola, excepto por un pequeño personal de esclavas que administraban la propiedad. Los vecinos la consideraban extraña, una mujer sola, sin esposo ni hijos, dedicada a estudios que usualmente eran dominio masculino. Claudia había aprendido griego durante su tiempo como vestal y ahora leía vorazmente Platón, Aristóteles, Epicuro, los estoicos. Estudiaba astronomía rastreando los movimientos de estrellas y planetas en tablas cuidadosas. Escribía, aunque destruía la mayoría de sus escritos, manteniendo solo fragmentos que consideraba seguros. Ocasionalmente, mujeres jóvenes de las familias aristocráticas locales venían a visitarla, buscando consejo o simplemente curiosas sobre esta antigua vestal famosa. Claudia las recibía amablemente, les ofrecía vino diluido y conversación, pero nunca hablaba del milagro. Cuando le preguntaban, simplemente decía: «Los dioses actuaron ese día. Yo fui solo el instrumento. No hay más que decir». Esta reticencia frustraba a sus visitantes, que esperaban relatos dramáticos de intervención divina. Pero Claudia había aprendido que algunas historias no pueden ser contadas sin distorsionarse. Su verdad, la experiencia real de estar en ese muelle con el peso de Roma sobre sus hombros, era incomunicable. Las palabras la reducirían a entretenimiento o propaganda. Los años en Sabinia fueron los más pacíficos de su vida. Claudia cultivaba un pequeño jardín,
Criaba abejas para miel, alimentaba pájaros salvajes que venían a su ventana cada mañana. Eran placeres simples, modestos, el tipo de placeres que las vestales nunca podían disfrutar porque cada momento de sus vidas estaba reglamentado por ritual y protocolo. Pero incluso en este retiro, Roma no la dejaba completamente en paz. Cada año, durante las megalesias, el festival de la Magna Mater, sacerdotes llegaban a su villa solicitando que regresara a la ciudad para participar en las ceremonias. Era tradición que las exvestales que habían servido a diosas específicas regresaran para los festivales anuales. Claudia siempre rechazaba educadamente. Enviaba ofrendas generosas, donaba dinero para los sacrificios, pero no regresaba personalmente. No podía. Roma la había usado, la había convertido en símbolo, la había preservado en mármol mientras ignoraba su humanidad real. No le debía nada más a esa ciudad. En el año 160 a.C., cuando Claudia tenía 50 años, recibió una visita inesperada. Lucía Publicia, la antigua Virgen Máxima que había supervisado su ingreso al colegio vestal 44 años atrás, ahora tenía más de 80 años y estaba cerca del final de su vida. Había hecho el viaje desde Roma con gran dificultad, llevada en una litera por 6 esclavos robustos. Las dos mujeres se sentaron en el jardín de Claudia, bajo un olivo centenario, bebiendo vino tibio mientras el sol descendía sobre las colinas de Sabinia. Por largo tiempo no hablaron, simplemente disfrutaron el silencio compartido de quienes han visto demasiado. Finalmente Lucía habló. «Vine a disculparme». Claudia la miró sorprendida. «¿Disculparte? ¿Por qué?» «Por no protegerte ese día en el Tíber, por permitir que te usaran como prueba, como espectáculo. Debí haber intervenido, debí haber insistido en que eligieran a otra, o mejor aún, que rechazaran completamente la profecía que exigía un juicio público. Pero era cobarde, tenía miedo de desafiar a los pontífices, miedo de perder mi posición. Entonces te sacrifiqué». Claudia tomó la mano arrugada de la anciana. «No tenías poder real para detenerlos. Las vestales nunca lo tienen. Somos sacerdotisas de los dioses más poderosos de Roma. Pero no podemos votar, no podemos hablar en el Senado, no podemos siquiera defendernos en juicios que determinan nuestras vidas. Tú no me sacrificaste, Roma lo hizo, y sobreviví. ¿Pero a qué costo?», susurró Lucía. «Vi cómo te cambiaste después de ese día. Algo dentro de ti murió en ese muelle, incluso mientras probabas tu pureza». Claudia no respondió inmediatamente. Miraba las colinas distantes, donde las sombras se alargaban mientras el día moría. «Sí», dijo finalmente, «algo murió. Mi fe ingenua de que la virtud es suficiente, de que si vives correctamente los dioses te protegerán. Aprendí que los dioses, si existen, son indiferentes a nuestro sufrimiento, que la justicia es construida por humanos, no dictada desde el cielo, que las mujeres solo sobreviven siendo más listas, más cuidadosas, más conscientes del peligro constante que los hombres nunca deben enfrentar». «¿Entonces no crees que los dioses movieron la nave?». Claudia sonrió amargamente. «No sé qué movió la nave, Lucía. Quizás los dioses, quizás fuerzas naturales que no comprendimos, quizás mi propia voluntad desesperada de sobrevivir. Pero sé esto. Si los dioses movieron esa nave, lo hicieron no por amarme, sino porque Roma los necesitaba. Yo era irrelevante para ellos, solo un instrumento conveniente. Y esa es quizás la lección más importante que aprendí, que incluso en nuestros momentos más divinos, seguimos siendo profundamente humanos y prescindibles». Lucía murió 3 meses después, de vuelta en Roma. Claudia no asistió al funeral. En cambio, realizó su propio ritual privado en su jardín, quemando incienso de Arabia y vertiendo vino sobre la tierra, rezando no a los dioses romanos, sino a algo más antiguo y menos definido,
una fuerza maternal que quizás escuchaba las oraciones de mujeres olvidadas. Los últimos años de Claudia fueron tranquilos. Murió en el año 154 a.C., a los 62 años, edad excepcional para la época. Murió en su villa, en su propia cama, rodeada por sus esclavas a quienes había liberado en su testamento. No hubo ceremonias públicas, no hubo procesiones estatales. Fue enterrada en un pequeño columbario en su propiedad, bajo un ciprés que ella misma había plantado décadas antes. Su testamento donó la mayoría de su fortuna a un fondo para proporcionar dotes a jóvenes huérfanas, permitiéndoles casarse sin estar completamente dependientes de sus futuros esposos. Era su forma de dar a otras mujeres la libertad que ella misma había tenido que pelear por ganar. El legado distorsionado. Pero la muerte de Claudia no terminó su historia. De hecho, apenas comenzó la metamorfosis de su mito. En las décadas y siglos que siguieron, la narrativa de Claudia V fue reescrita constantemente para servir los propósitos políticos y morales de quien la contaba. Durante las guerras civiles del siglo I a.C., ambos lados la citaban. Los conservadores la usaban como ejemplo de virtud romana tradicional bajo ataque. Los reformadores la citaban como prueba de que incluso las mujeres acusadas injustamente podían ser vindicadas. Pompeyo mencionó su nombre en un discurso sobre moralidad pública. Cicerón la citó en su defensa de Caelius Rufus, argumentando que las acusaciones contra su cliente eran tan infundadas como las que alguna vez se hicieron contra Claudia. Cuando Augusto estableció el imperio en el 27 a.C., instituyó un programa masivo de reforma moral destinado a restaurar los valores romanos tradicionales. Claudia V se convirtió en una figura central de esta propaganda. Se acuñaron monedas con su imagen, se erigieron nuevas estatuas, se escribieron poemas celebrando su castidad. Pero esta celebración imperial distorsionó aún más su historia. En las versiones augustianas, Claudia era perfectamente sumisa, humilde, agradecida de que los pontífices le permitieran probar su inocencia. Su cuestionamiento privado, sus dudas, su resentimiento, todo fue eliminado. Se convirtió en el modelo de la matrona romana ideal. Bella pero modesta, poderosa pero deferente, virtuosa no por elección, sino por naturaleza inmutable. El historiador Valerio Máximo, escribiendo bajo el emperador Tiberio, presentó la versión que se volvería canónica por siglos. En su relato, Claudia no solo movió la nave, sino que la arrastró personalmente por muchos estadios río arriba. Este detalle físicamente imposible se volvió hecho histórico, repetido por generaciones de historiadores que nunca cuestionaron fuentes anteriores. Más inquietante, Valerio añadió un nuevo elemento. Supuestamente, después del milagro, Claudia cayó de rodillas ante los pontífices y agradeció profusamente por haberle dado la oportunidad de vindicarse. Este detalle emotivo, que no aparece en ninguna fuente anterior y contradice lo que sabemos del carácter de Claudia, se convirtió en verdad histórica simplemente por ser repetido. El poeta Silio Itálico, en su épica sobre la Segunda Guerra Púnica escrita en el siglo I después de Cristo, convirtió a Claudia en un personaje casi divino. En su versión, ella brilla con luz sobrenatural. Los ángeles cantan cuando toca la nave, y su cabello dorado flota en brisa divina inexistente. Es una imagen hermosa y completamente falsa. Una Claudia que nunca existió, excepto en la imaginación de un poeta que nunca la conoció. Y así, capa tras capa, la mujer real desapareció bajo el mito. Cada generación añadió sus propios elementos, distorsionó los detalles para ajustarlos a sus propios prejuicios y necesidades. Para el siglo II después de Cristo, pocos romanos recordaban que Claudia había sido una persona real con dudas, miedos y pensamientos complejos.
Era simplemente la vestal pura que probó su castidad con un milagro, una frase tan gastada que había perdido todo significado. Los escritores cristianos primitivos, comenzando en el siglo III, se apropiaron de su historia para propósitos diferentes. Para ellos, Claudia representaba la virtud pagana que anticipaba la superioridad moral cristiana. San Agustín la mencionó como ejemplo de cómo incluso los paganos reconocían que la castidad femenina era la virtud suprema, aunque argumentaba que sólo las vírgenes cristianas podían ser verdaderamente puras, porque servían al Dios verdadero. Esta reinterpretación cristiana añadió nuevas capas de ironía. Claudia, quien había pasado su vida sirviendo a diosas paganas que los cristianos consideraban demonios, se convirtió en un símbolo protocristiano de virtud femenina. Su milagro, realizado en nombre de la Gran Madre Frigia, se presentaba como evidencia de que Dios, el cristiano masculino, recompensaba la pureza femenina incluso entre paganos. Durante el Renacimiento, artistas italianos pintaron docenas de representaciones de Claudia tirando de la nave. Estos cuadros, hermosos e inspiradores, muestran invariablemente a una mujer joven de belleza idealizada, con expresión serena de fe inquebrantable, frecuentemente con querubines revoloteando sobre su cabeza. Ninguno captura el terror, la duda o la complejidad de la experiencia real. La versión que sobrevivió hasta la modernidad es una amalgama de todas estas reinterpretaciones. Claudia la Bella, Claudia la Pura, Claudia cuya fe movió montañas, o en este caso, naves. Es una historia edificante sobre recompensa divina para la virtud, sobre cómo la verdad siempre triunfa sobre el poder de la oración. Es, en casi todos los sentidos importantes, una mentira. La verdad, bajo las capas. ¿Qué podemos rescatar de la Claudia real bajo todas estas capas de mito y propaganda? No mucho con certeza absoluta. Los hechos básicos están probablemente bien establecidos. Una vestal llamada Claudia V estuvo involucrada en la recepción de la Magna Mater en Roma en el 204 a.C. Algún evento ocurrió relacionado con una nave en el Tíber, y este evento fue interpretado como milagroso por los observadores. Todo lo demás, incluida la narrativa dramática que hemos seguido en este documental, es reconstrucción basada en fuentes posteriores que ya habían distorsionado los eventos. No sabemos realmente qué pensaba Claudia, cómo se sentía, o incluso si los detalles específicos del milagro ocurrieron como se describen. Pero esta incertidumbre histórica es en sí misma reveladora. Nos dice cómo funcionan los mitos, no como registros precisos de eventos, sino como historias que las culturas se cuentan a sí mismas para reforzar valores y estructuras de poder. El mito de Claudia V servía a propósitos específicos en Roma: reforzar el control masculino sobre la sexualidad femenina, justificar pruebas públicas de pureza, vincular el destino nacional con la castidad de las vestales. Y estos propósitos no han desaparecido. Incluso hoy, en culturas aparentemente muy diferentes de la Roma antigua, vemos la misma obsesión con la pureza sexual femenina, las mismas exigencias de que las mujeres prueben constantemente su virtud, las mismas narrativas sobre mujeres cuyo valor se reduce a su castidad. Claudia V, la mujer real, probablemente fue más compleja, contradictoria e interesante que cualquiera de las versiones mitológicas. Quizás dudaba de los dioses mientras los servía. Quizás deseaba libertades que sabía no podría tener nunca. Quizás amaba su rol como vestal y odiaba simultáneamente las restricciones que imponía. Quizás el milagro la llenó de terror más que de fe. Quizás pasó el resto de su vida tratando de comprender qué realmente había ocurrido ese día en el Tíber. Estas posibilidades, estas contradicciones humanas, fueron sistemáticamente eliminadas de su historia hasta que solo quedó un símbolo bidimensional de pureza femenina. Y en ese proceso de simplificación,
perdimos no solo a Claudia, sino algo más importante: el reconocimiento de que las mujeres antiguas eran tan complejas, inteligentes y humanas como las mujeres modernas, tan capaces de pensamiento crítico y ambigüedad moral como cualquier hombre de su época. El precio del simbolismo. El verdadero suplicio de Claudia V no fue solo la prueba física de tirar de la nave. Fue el suplicio de toda su vida posterior, viviendo como símbolo en lugar de como persona. Fue el suplicio de ver su historia contada y recontada por hombres que nunca la conocieron, cada versión eliminando más de su humanidad hasta que solo quedó un ícono vacío. Fue el suplicio de saber que su experiencia real, el terror, la duda, la complejidad de ese momento en el muelle, nunca podría ser comunicada porque nadie quería escucharla. La gente quería el milagro, la lección moral limpia, la confirmación de que los dioses recompensan la virtud. No querían escuchar sobre una mujer que casi murió enterrada viva por rumores infundados, que sobrevivió por suerte o coincidencia más que por intervención divina clara, y que pasó el resto de su vida procesando el trauma de esa experiencia. Y fue el suplicio de reconocer que otras vestales, menos afortunadas que ella, morían en oscuridad literal y metafórica, mientras su propio éxito se usaba para justificar el sistema que las mataba. Cada vez que alguien citaba el milagro de Claudia como prueba de que los dioses protegen a las inocentes, implícitamente argumentaban que las vestales ejecutadas debían haber sido culpables. La gloria de Claudia se compraba con la sangre de Opimia y todas las otras cuya inocencia no fue milagrosamente vindicada. Este es quizás el legado más oscuro de toda la historia. Cómo el éxito de una mujer bajo un sistema opresivo puede ser usado para justificar ese sistema y culpar a las que no sobreviven. Si Claudia pudo probar su pureza, el razonamiento va, entonces, las que no pudieron deben haber sido impuras. Si los dioses salvaron a Claudia, deben haber abandonado a Opimia por buenas razones. Es una lógica perversa que transforma víctimas en villanas y supervivencia en prueba de mérito moral. Es la misma lógica que se aplica hoy cuando se espera que las mujeres que sobreviven agresiones sexuales prueben que no fueron cómplices, o cuando el éxito de pocas mujeres en campos dominados por hombres se usa para negar la existencia de barreras sistémicas. Claudia V, si hubiera podido ver cómo su historia sería usada por siglos, probablemente habría preferido que la nave nunca se moviera. Habría preferido morir en oscuridad como Opimia que convertirse en el arma retórica que se usaría para justificar la opresión de innumerables mujeres posteriores. Pero no tuvo esa elección. Las mujeres en sistemas patriarcales rara vez tienen tal elección. Pueden solo navegar lo mejor posible entre las opciones imposibles que se les presentan, sabiendo que cualquier decisión que tomen será interpretada de maneras que no pueden controlar, usada para propósitos que nunca pretendieron. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. En las colinas de Sabinia, bajo un ciprés centenario, yace una tumba sin inscripción. El nombre que alguna vez estuvo tallado en la piedra se borró hace siglos por viento y lluvia. Los arqueólogos que la descubrieron en el siglo XIX no pudieron identificar a quién pertenecía. La catalogaron como sepultura de mujer romana no identificada, siglo II antes de Cristo, y continuaron con excavaciones más prometedoras. Quizás es mejor así. Quizás Claudia V, después de una vida entera siendo símbolo para otros, finalmente encontró en la muerte el anonimato que nunca pudo tener en vida. Quizás su silencio final es más elocuente que todos los poemas escritos en su honor, todas las estatuas erigidas en su nombre, todas las monedas acuñadas con su rostro.
Porque ese silencio nos recuerda lo que perdemos cuando transformamos personas en símbolos, cuando reducimos vidas complejas a lecciones morales simples, cuando inscribimos nuestras ideologías sobre los cuerpos de mujeres que no pueden defenderse. Nos recuerda que bajo cada mito hay un ser humano que sufrió, dudó, esperó y murió, cuya experiencia real fue infinitamente más rica y más triste que cualquier historia que contemos sobre ella. Y nos recuerda que la verdadera virtud no está en ser perfecta según los estándares imposibles de una sociedad patriarcal, sino en sobrevivir a pesar de esos estándares, en mantener tu humanidad cuando todo conspira para robártela, en encontrar momentos de paz y significado incluso en las circunstancias más opresivas. Ese es el legado real de Claudia Quinta, no el milagro fabricado, sino la mujer imperfecta, cuestionadora, resiliente que existió bajo todas las capas de mito. Una mujer que fue obligada a ser heroína cuando solo quería ser humana, que sobrevivió a pruebas diseñadas para destruirla y que encontró finalmente, en sus últimos años, algo parecido a la libertad que le fue negada durante casi toda su vida. Su verdadero suplicio no fue probar su pureza tirando de una nave. Fue vivir el resto de su vida sabiendo que esa prueba nunca debió haber sido necesaria, que su inocencia debió haber sido presumida en lugar de puesta en duda, que los rumores sobre ella revelaban más sobre la paranoia romana que sobre sus acciones reales. Fue vivir como monumento a una virtud que ella sabía era más complicada, más ambigua, más humana de lo que Roma jamás reconocería. Y al final, quizás el milagro real no fue que la nave se moviera. El milagro real fue que Claudia Quinta sobrevivió con su humanidad intacta, que se negó a ser completamente consumida por el mito que construyeron alrededor de ella, que encontró maneras de ser persona incluso cuando el mundo insistía en que fuera solo símbolo. Ese es el milagro que vale la pena recordar. No la intervención divina conveniente, sino la resistencia humana persistente. No la pureza imposible que Roma exigía, sino la complejidad real que Claudia mantuvo a pesar de todo. No la historia que nos contaron, sino la verdad más difícil y más valiosa que yace enterrada bajo siglos de distorsión. Una verdad que susurra desde aquella tumba sin nombre en Sabinia, que somos más que los símbolos en los que otros intentan convertirnos, más que las historias que cuentan sobre nosotros, más que los roles que nos fuerzan a representar. Somos humanos, complejos y contradictorios, tratando de encontrar significado y dignidad en un mundo que frecuentemente nos niega ambas cosas. Y a veces, en las grietas entre lo que el mundo exige y lo que realmente somos, encontramos algo que ningún milagro puede otorgar: la libertad de ser imperfectamente, desordenadamente, auténticamente nosotros mismos.